Señor, te contemplamos. Señor, reconocemos que tú y solo tú eres Dios. Padre Santo, en este día nos entregamos a ti. Señor, en este día queremos proclamar tus grandezas. Queremos decir que tú eres santo, santo, santo. Que tú eres todopoderoso. Y por lo tanto, Dios, te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre tu misericordia. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Bien. Alguien está diciendo, pero ese no se mira o se parece al pastor Leandro. No, no soy. Ustedes saben que nuestro pastor salió con un equipo, con un grupo de hermanos de aquí de la congregación hispana, a México, a Guadalajara, a donde están trabajando junto con el pastor Antonio Gómez. El pastor Antonio Gómez fue pastor nuestro por un tiempo, casi 7 años, y él se trasladó hacia Guadalajara. Y esta semana tuvimos el privilegio, bueno, aunque yo no estoy allá, pero me asumo privilegio porque somos parte de la iglesia y pudimos enviar al hermano, al pastor Leandro y a un grupo de hermanos que fueran allá a trabajar junto con el pastor Antonio. Creo que hoy también el pastor Leandro va a estar predicando allá, así que no es como que se cogió vacaciones, al contrario, fueron a trabajar. Amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? ¿Por qué no busca a la persona que está a tu lado y salúdala así, mírala en la cara y dile, Dios es bueno? Dile eso. Amén. No sean tímidos, ¿ok? No sean tímidos. Amén. Eso es, eso es. Todos saludaron a alguien, ¿verdad que sí? Ok. Aquí le prometo que no voy a ser tan extenso, no voy a hablar tanto, pero quiero compartir lo que Dios puso en mi mente, en mi corazón en esta semana. Y creo que aquí hay algo para todos. There's a little bit for everyone. A little bit for everyone. Creo que es algo para todos y creo que es lo que vamos a estar hablando. Espero que sea de beneficio para todos los que estamos aquí hoy. La semana pasada el pastor Leandro empezó el mensaje diciendo, ¿cuántos se acuerdan? Dijo, vivimos en tiempos oscuros. Y él hablaba de cómo el pecado y la maldad se ha multiplicado y se ha hecho tan común. ¿Lo han visto, verdad que sí? Especialmente aquí en nuestra nación, aquí en nuestra ciudad de Chicago y viviendo en Chicago, a donde diariamente escuchamos de tiroteos, es algo ya común, se ha hecho común. Las matanzas en las escuelas en nuestra nación ya no nos sorprenden, Y la corrupción ha llegado al nivel de que no podemos confiar en nadie. Amén. ¿Cuántos se sienten así a veces? Enfermedades, pandemias. Y lo triste del caso es que este estado o esta condición se está aceptando como la normalidad. ¿Qué forma de vivir? Creo que nadie quiere o quisiera vivir en esta condición. No queremos. Eso lo hace el pecado. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, como creyentes, podemos vivir en gozo. Como irónico, ¿verdad que sí? Pero podemos vivir en gozo. De hecho, Dios les ordena a los creyentes a regocijarse. Se ha de empezar una nueva serie de mensajes hablando del gozo del creyente, titulado Una vida de gozo, y esto está basado en el libro de Filipenses.
Y vamos a estar ahí, van a ver en esos 4 capítulos, van a ver una serie de mensajes a donde vamos a meternos más detalladamente a lo que está tratando de hablar Pablo a la iglesia en Filipos. El autor, vamos a hablar un poco del libro de Filipenses. El autor, según Filipenses 1:1, identifica que el autor del libro de los Filipenses, identifica como el autor al apóstol Pablo y probablemente con alguna ayuda de Timoteo. La fecha de su escritura, el libro de Filipenses fue escrito aproximadamente en el 61 después de Cristo. ¿Y a quién se le escribe esta carta? Bueno, la carta fue escrita a la iglesia en Filipos. La iglesia Filipenses fue la primera que fundó Pablo en Europa. El apóstol llegó a Filipos en su segundo viaje misionero, siendo dirigido de manera poderosa por el Espíritu Santo. Aunque los primeros convertidos de la iglesia en Filipos eran judíos o judíos prosélitos, los gentiles eran la gran mayoría en la congregación. Y el hecho de que no hubiera allí una sinagoga prueba que la ciudad contaba con la limitada población judía. El nacimiento de la iglesia fue marcado por la conversión, y se van a acordar de estos nombres, de Lidia, que fue una mujer prosélita, una mujer adinerada, y también por el carcelero. ¿Se acuerdan de él? Cuando el Señor lo saca de la prisión y el carcelero dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan? Esa es la iglesia en Filipos que estamos hablando. Los filipenses sentían un profundo afecto por Pablo. Aun siendo pobres, ellos solos apoyaron económicamente durante una etapa de su ministerio a Pablo. Ahora, después de muchos años, habían vuelto a enviar al apóstol una abundante contribución en su hora de más necesidad. Y Pablo le escribe esta carta a su amada congregación en Filipense para agradarle su generosidad, para informarle de sus circunstancias y también para advertirle acerca del peligro de los falsos maestros. Así que podemos ver un poco de trasfondo del libro de Filipenses. Pero hablemos del gozo que habla el apóstol Pablo. El mundo, la sociedad en estos días están buscando la felicidad y han escuchado la frase, o mejor dicho, han escuchado ustedes la frase en inglés que dice, if it makes you happy, do it. If it feels good, do it. En otras palabras, si te haces feliz, pues hazlo. Están motivados, la sociedad hoy está motivada de hacer lo que tengan que hacer para lograr adquirir lo que ellos determinan que es la felicidad. Hablan de educación, carrera de trabajo, profesión, las relaciones y muchas veces relaciones indebidas. Dicen, si me caso, si tengo esposa, si tengo hijos, seré feliz. El dinero, si tengo dinero, puedo ser feliz, puedo hacer como quiera. Y no hay nada mal, quiero enfatizar esto, no hay nada mal en desear una vida mejor, mejorar su vida. No hay nada malo en eso. Ayer precisamente estábamos en casa y estábamos celebrando la salida de uno de nuestros jóvenes a la universidad. Y qué precioso es eso, ¿verdad que sí? Que nuestros jóvenes salgan, se preparen y puedan mejorar su estado y puedan aprender y regresar mejor educados. Así que no es malo desear eso. Pero mis hermanos, y lo escribí en inglés, because I want to speak with you also, young man and young lady, there's nothing wrong with wanting to prepare to face life. You should get an education, debe educarte, debe de buscar esa carrera que desea. Si es lo correcto y llega la persona correcta, seguro que sí, cásate, ten muchachos, ten hijos. No hay nada malo con eso. Pero escuchen esto, no debemos creer que logrando estas cosas podrán lograr la llave de la felicidad. No. Ni la educación, ni tu carrera,
ni tus relaciones, si está casado, si tiene hijos, si puede ser adinerado. Eso no es la llave a la felicidad. E incapaces de controlar sus circunstancias, la sociedad hoy descubre más bien que ellas les controlan. Cada vez que sus hogares, sus trabajos, sus relaciones, en el caso del cristiano muchas veces aún la iglesia, les fallan en brindarle felicidad, lo abandonan y buscan algo nuevo. This is not for me, there's got to be something better. Tras un esfuerzo inútil por hallar la felicidad en el placer y la gratificación personal, llegan a la misma conclusión que declaró el predicador en Eclesiastés, a donde dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué estado triste, ¿verdad que sí? Para la conversación de hoy, quiero hacer la diferencia entre felicidad y el gozo. Cuando hablo de la felicidad, hablo de un sentimiento, digan conmigo sentimiento, de alegría que está y se va. Esa felicidad está basada en circunstancias, por lo tanto es transitoria. Estás hoy, mañana no está. Pero cuando hablo del gozo, o hablando en específico el gozo bíblico, hablo de un estado del creyente lleno del Espíritu Santo. Si bien la felicidad, aquel sentimiento de alegría fugaz nos elude, el gozo bíblico, el gozo del Señor no se va. La felicidad, la alegría está basada en la circunstancia. El gozo bíblico está basado en la firme convicción, y escuchen esto bien, que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para gloria de Él. Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra base. El gozo divino es el tema del libro de Filipenses. La palabra griega para gozo, tanto en la forma sustantiva como verbal, se menciona más de 12 veces en estos 4 capítulos. Entonces, la epístola de Pablo a los Filipenses habla y insiste lo siguiente: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Si es lo que Dios espera, si es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos una vida de gozo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo puedo yo vivir una vida de gozo en medio de la oscuridad? Acabamos de hablar la situación, la condición, las circunstancias de nuestro mundo. Acabamos de ver que la palabra nos indica que debemos vivir en gozo y con gozo. Viene la pregunta, las dos cosas se oponen. ¿Cómo entonces puedo yo vivir una vida de gozo en medio de la oscuridad? Y esto es un poco interesante cuando vemos este capítulo, mejor dicho, este libro de los Filipenses, porque cuando Pablo escribe esta carta, él era prisionero en Roma, y pocas experiencias de su vida, desde su conversión en el camino a Damasco, serán consideradas como motivo de gozo. Y le voy a dar algunos ejemplos. En otras palabras, la vida de Pablo no fue tan fácil. Había enfrentado una oposición violenta e implacable. Tanto los gentiles como sus compatriotas judíos no creían y se le fueron en contra. Mira lo que él dice en 2 de Corintios capítulo 11. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Ese es Pablo. 3 veces he padecido naufragio. En camino muchas veces peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatigado, en muchos desvelos, en hambre y sed,
en muchos ayunos, en frío, en desnudez. La vida de Pablo. Ya se decía, pero él no era creyente. ¿Y a dónde está la prosperidad? ¿A dónde está la prosperidad? ¿A dónde está el gozo ahí? Podemos ver una vida sufriente, una vida entregada a Dios, una vida a donde no le fue fácil. Donde no le fue fácil. Pero vamos a hablar un poco de la iglesia también, la iglesia en Filipos, la iglesia filipense. Miren esto, sus miembros eran extremadamente pobres. Tanto que Pablo se admira al ver la contribución de ellos a la ofrenda que recaudaron para los pobres en Jerusalén. ¿Se acuerda esa historia? Al igual que Pablo, sufrían persecuciones por causa de Cristo, de la iglesia de Filipos. También eran atacados por falsos maestros. Y como muchas iglesias, habían conflicto entre ellos que amenazaba dañar la unidad de la iglesia. Y me es interesante que aún en la circunstancia de Pablo, en la descripción de la iglesia de Filipo, esta carta a los filipenses está saturada de tanto gozo que puede llamarse la epístola del gozo. Tanto las circunstancias del autor como de los que recibieron esta breve epístola no son lo que podríamos considerar una fuente de gozo y felicidad. Como que no vemos ese cuadro ahí. Sin embargo, decía Lansky, decía lo siguiente: el gozo es la música que resuena en esta epístola, la luz que esparce en toda ella. La epístola entera irradia gozo y felicidad. El gozo de Cristo debiera ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Voy a decirlo de nuevo. El gozo de Cristo debiera ser la característica predominante de la vida de todo cristiano. Vamos a llegar a momentos tristes, momentos sombríos, momentos de abatidos, pero como cristianos debiéramos estar llenos de gozo en todo. La vida del cristiano debe manifestar ese gozo desde el principio hasta el fin, el gozo del Señor. Debemos tener gozo por la conversión, cuando recordamos cómo Dios nos rescató. Debemos tener gozo cuando leemos la palabra de Dios, porque allí podemos ver lo que es, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha de hacer con nosotros. Podemos tener gozo en la oración porque es el momento que podemos orarle a Dios y hablar con Dios. Debemos tener gozo en las tribulaciones. Y alguien dice, ¿cómo me voy a gozar en las tribulaciones? Bueno, en esta forma, no te goces por la tribulación, pero goza de que el Dios que tú le sirves es más grande que esa prueba y esa tribulación que usted está pasando. Esa es la diferencia. Debemos tener gozo en el sufrimiento. Debemos tener gozo en la enfermedad. ¿Por qué en la enfermedad? Aunque no está ahí, dice gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio, pero gozo también en la enfermedad. ¿Por qué? Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios que sana. Y es un Dios que sana hoy, al igual que lo hacía en el pasado. Así que tenemos motivos de gozarnos aún en la oscuridad de la sociedad en que nosotros vivimos hoy. Debemos tener gozo en el servicio. Qué privilegio grande es poder servir a un Dios tan poderoso como aquel que nosotros le servimos. Amén. Servir a Dios es uno de los motivos más de gozo en mi vida personal. Porque yo entiendo quién yo soy, yo entiendo de dónde vengo, yo entiendo lo pecador y lo inmerecedor de su gracia quien yo soy. Pero que Jesucristo haya tomado tiempo para morir en la cruz del Calvario, para salvarme, para rescatarme. ¿Cómo no puedo tener gozo en servirle con toda mi fuerza y con toda mi habilidad? Así que necesitamos tener esa clase de gozo. Si pertenecemos al Señor, debiéramos estar siempre regocijándonos. Y por ende razón, como leí un momento atrás en Filipenses capítulo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y acuérdense que el gozo bíblico está basado en la firme convicción de que Dios controla de manera soberana los sucesos de la vida para el bien del creyente y para la gloria de Él. Regresamos a la pregunta, ¿cómo
¿Cómo podemos tener este gozo? Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer. Primero, teniéndolo a Él. Este gozo profundo y permanente es el de Cristo. Y solo podemos tenerlo teniéndole a Él. Para tener su gozo hemos de tenerle a Él. Y dice Juan capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti para que tengan mi gozo. Para que tengan mi gozo. Así que Dios, el Señor mismo, es quien nos da ese gozo. Pero nosotros tenemos que tomarlo y hacerlo propio. Viviendo conforme a su voluntad. Para poder vivir una vida de gozo. Viviendo conforme a la voluntad del Señor. Dice Juan 15, del 7 al 11. Dice, si permanecieres en mis palabras y mis palabras permanecieren en vosotros. Brincamos al versículo 10. Si guardáis mis mandamientos y permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Tal vez la razón que no vivimos en gozo es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Tal vez no podemos vivir en este gozo del Señor porque no estamos viviendo y haciendo y siguiendo los mandamientos del Señor. Así que necesitamos vivir conforme a su voluntad. Obviamente otra cosa que podemos hacer es leyendo su palabra. Cuando leemos la Biblia y aceptamos la verdad, sentimos gran gozo. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto es aceptar y entender cuánto nos amó Dios. When you start thinking about the love of God and how much He loved you, there's nothing else you can do but rejoice. ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué dice Dios de lo que está pasando en tu vida right now? Let's make it real. What does God say about your life right now? ¿Qué es lo que Dios está diciendo de tu vida en este instante? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Cuáles son sus promesas? Y su promesa es que venceremos. Venceremos. Quería hablarle, escribí aquí, no sé si lo iba a decir, pero siento que, ¿por qué no decirlo? ¿Cuáles son sus promesas? Ustedes son fanáticos del béisbol, yo sí. Desde chiquito he jugado béisbol toda mi vida. ¿Ustedes se acuerdan? Yo soy muy fanático de los Chicago Cubs. Ok, no sé cuántos son. Si eres de los White Sox, tienes que irte. No. Una de las cosas que sucedió es que por más de 100 años, los Chicago Cubs no habían ganado un campeonato. Pero llegó el 2016 y fue un año especial. Un año especial. ¿Qué sucedió? Empezaron a ganar. Y empezaron a ganar. Y llegó septiembre y estaban en primer puesto. Y llegó los playoffs y ganaron los playoffs. Y llegó la Serie Mundial y empezaron a jugar allí. Y yo asustado, porque decía durante la temporada, durante los juegos del playoff, van a dañarlo otra vez y vamos a perder de nuevo y vamos a tener que esperar otros 100 años. Empezó el primer juego, yo asustado con tensión. ¿Sabe qué? No pude disfrutar el juego. Porque la tensión, y ganaron sí, y yo dije, pero fue así y no de gozo. Ganaron el segundo, fantástico. Perdieron 3 corridos, ya yo dije, esto se acabó. Ganaron los Cubs ganaron entonces su próximo juego. Y llegó el último juego, el juego 7 del campeonato. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Estaban adelantados creo que fueron 2 puntos. El mejor lanzador de los Cubs tira la bola. El mejor bateador de los indios batió la bola y la botó. ¿Y qué pasó? Empataron el juego. Yo llegué otra vez y no pude disfrutar el juego. Dice, aquí vamos a perder de nuevo. Se acabó esto y vamos a tener que esperar otra vez y otra vez y otra vez. El juego empatado. Empezó a llover.
yo me frustré tanto y dije, vamos a perder. No, aquí no hay forma. El otro equipo se mira más fuerte que el nuestro. Apagué la televisión, me acosté. Cuando de momento me despierto y empiezo cohetes y fuegos pirotécnicos y a la gente con bocina. ¡Pip, pip, pip! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi esposa dice, ¿no te das cuenta que ganaron los Cubs? Me lo perdí. Pero ganaron. ¿Por qué le menciono esto? Porque yo no pude disfrutar la victoria que ellos tuvieron porque estaba completamente asustado. Creía que ya íbamos a perder. Ahora, ¿qué sucede? Han repasado, y ustedes que son deportistas han visto que han repasado el juego varias veces, ¿verdad que sí? Y cuando yo veo ese juego, el juego séptimo de la Serie Mundial, el juego de campeonato de la Serie Mundial, desde la primera entrada hasta la última entrada, yo estoy gozoso, estoy alegre, estoy contento. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que ellos van a ganar. Ya lo vi, ya sucedió. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque yo quiero decirte algo, que si tú abres la Biblia y llega al final de la Biblia, va a darte cuenta que nosotros, la iglesia, aquellos llamados por el Señor, aquellos salvos, aquellos rescatados, aquellos limpios por la sangre de Jesucristo, ganaremos. Ganaremos. Entonces, ¿por qué no gozar la vida? ¿Por qué no gozar en medio de la aflicción? ¿Por qué no gozar en medio de la tribulación? People, we will win. Ganaremos. Ganaremos. Así que, ¿cuáles son las promesas de Dios? Las promesas de Dios es que un día Él ha de regresar. La promesa de Dios es que un día estaremos con Él. Y estaremos en el cielo. ¿Y qué va a suceder en el cielo? Bueno, le puedo decir cosas. Allí no va a haber enfermedades. Allí no van a haber tribulaciones. Allí estaremos cara a cara con Dios. Cara a cara con Jesús. La primera persona que yo quiero ver en el cielo es a mi Jesús. Para preguntarle, ¿y cómo me salvaste siendo yo tan inmerecedor de esa gracia? Entonces, ¿por qué no regocijarnos? Aceptar de que Dios es soberano, que Dios hace como Él quiere. Amén. Eso es motivo de gozo. Ya ven por qué Pablo está diciéndole, regocijaos. Nuevamente le digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque somos y le pertenecemos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. ¿Qué más podemos hacer? Sometiéndonos a Él. No sé si la han puesto ya, pero ¿qué dice Dios? Si sabes lo que Él dice, entonces hacerlo. El gran problema, y yo me incluyo aquí, ¿okay? Yo no soy mejor que nadie. Yo estoy en la misma posición de ustedes, lucho en mi vida, pero el gran problema es que nosotros muchas veces sabemos lo que Él dice, pero no lo hacemos. ¿Cierto? We know what He wants. We know what He says. We know what it's written. We know what God wants us to do, but we are so stubborn, we want to do our own thing. So, ¿qué sucede? Cuando nos sale mal, entonces regresamos al Señor. Señor, ¿qué pasó? It's your fault. It's our fault. Dice, si guardaréis mis mandamientos, mi gozo permanecerá en ustedes. Así que necesitamos someternos a Él. Por el Espíritu Santo, le dije que no iba a tomar tanto tiempo. Wow, ya pasó media hora. Por el Espíritu Santo, ¿por qué debemos y cómo podemos adquirir o cómo podemos vivir en gozo? Es la pregunta clave, ¿no? Por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacimos, llegamos a este mundo siendo pecadores. La paga de ese pecado que nos separa de Dios es muerte. Dios en su amor decide salvarnos, envía a Jesucristo para entregar su vida
en paga por nuestro pecado. Escuchamos las buenas nuevas del Evangelio. No sé si están dando cuenta de lo que estoy hablando. Y al escuchar las buenas nuevas, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, nos redarguye, nos convence del pecado y nos revela nuestra condición como pecadores. Nos da la habilidad de aceptar a Jesucristo como Salvador y como Señor. Al aceptar a Jesús, nuestra vida es transformada. Ahora le pertenecemos a Él, somos hijos de Él. El Espíritu Santo entra y habita en nosotros. Escuchen esto, eso lo estudiábamos esta mañana, ¿verdad que sí? Y somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a hacer cambios en nuestras vidas y ahora el fruto del Espíritu empieza a florecer en nuestras vidas. Dice Gálatas capítulo 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si te fijaste en esa lista, parte de ese fruto es, ¿qué? Gozo. Así que como hijos de Dios y hijas de Dios, sellados por el Espíritu Santo, gozo existe en ti. ¿Qué es lo que quiero decirle? Si tienes al Espíritu Santo, y somos sellados con el Espíritu Santo cuando nos convertimos, ¿verdad que sí? Entonces, fruto del Espíritu Santo estando en nosotros es una lista, pero en esa lista hay gozo. Así que tenemos el gozo, simplemente necesitamos ejercerlo. El gozo es parte del ADN del cristiano y se nos dio en la iglesia, en el servicio también americano, de habla inglés, también se está hablando de este mismo tema. Pero fíjense en algo, y ellos mencionaban del ADN, y yo quería tocar algo de eso también. El ADN contiene toda la información necesaria para construir su cuerpo. ¿Sabías que tu ADN determina cosas como lo siguiente? El color de tus ojos, el color de tu cabello, la altura, por eso yo soy tan alto, e incluso el tamaño de tu nariz. ¿A qué familia le pertenece? Todo sobre ti y tu vida podría estar bajo la influencia de tus genes. Incluso, según nuevas investigaciones, el ADN, los genes juegan también un papel más importante en rasgos como el autocontrol, la toma de decisiones o la personalidad de lo que antes se pensaba. En otras palabras, aún influye nuestra personalidad. Aún he visto cómo en casos han podido determinar cómo la persona se mira, aún simplemente investigando el ADN. ¿Han visto eso? Una persona desaparecida, de momento encuentran el cadáver, lo que tienen es los huesos, estudian su ADN, empiezan a ver y han dibujado un rostro de cómo esa persona se puede mirar. Y comparan ese rostro con un retrato y es tan parecido. Han visto eso en la noticia, ¿verdad que sí? Así que el ADN determina todo esto. Pero viene esta pregunta. Si fuéramos a analizar el ADN espiritual de nuestras vidas, ¿qué veríamos? Si nos fueran a construir por el ADN espiritual nuestro, ¿cómo nos veríamos? Si pudieran identificarlo, ver cómo nos parecemos, ¿tuviéramos nosotros un parecido a Jesucristo? Una de las características que debe existir es lo que estamos hablando hoy, el gozo. Cuando el apóstol nos dice en Filipenses 4:4 que nos regocijemos, creo que nos está diciendo que seamos intencionales en el gozo. En otras palabras, escojan vivir en el gozo del Señor. Gocémonos en nuestro diario vivir. Gocémonos en nuestra adoración. ¿Cuántos se gozan en la adoración? Qué adoración preciosa tuvimos hoy, ¿verdad? Gozoso en el servicio, gozoso en la humildad.
Debemos gozarnos en pruebas, como mencionamos, y en aflicción. Yo sé que todos pasamos dificultades, todos. Yo sé que todos pasamos por problemas, por pruebas, por enfermedades. Suceden cosas con nuestros seres queridos. Me acuerdo cuando murió mi papá. Aquí hay muchas personas que un ser querido le ha fallecido. Me acuerdo en momentos de hermanos y hermanas que están pasando por pruebas y dificultades en sus vidas. Recibí una llamada de un hermano esta semana y me dijo: Edwin, ya no sé qué hacer. Me están volviendo loco. Por favor, ora por mí. Así que yo reconozco que hay momentos difíciles en nuestras vidas. I know that. Yo le he pasado. Pero con todo y eso, tú y yo, creyentes, tenemos la habilidad de vivir en gozo. Amén. Vivir en gozo. Así que cuando salgas de aquí, aunque el problema todavía esté allí, la dificultad, la enfermedad todavía esté allí, párate firme y no deje que eso quite tu gozo. Hay un cantante esto no está aquí, esto viene a la mente mía, loca. Un cantante que escribió un corito y dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y esa debe ser nuestra actitud. El gozo que Dios te ha dado a ti, no deje que nadie te lo quite. Amén. Y hay razones. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios poderoso. Porque tenemos esa esperanza. Conclusión. Cuando estaba leyendo esto, mi intención fue buscar versos de todos los libros de Filipenses para tocarle el punto de gozo, pero no pude salir del primer capítulo. Quería todos los 4 capítulos incluirlo, pero no pude salir del primero. Porque fíjate lo que dice Pablo en el versículo 14 de su primer capítulo: tengo gozo, cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, porque por mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Él estaba contento porque aun cuando él estaba en prisión, la palabra de Dios se estaba proclamando, se estaba predicando. Él decía en versículo 18: estoy contento y tengo gozo. ¿Por qué? Porque Cristo es anunciado. Versículo 19: porque sé que por sus oraciones, porque el pueblo de Filipenses en Filipos estaba orando por Dios, dice por Pablo. Él decía en versículo 19: porque por sus oraciones esto resultará en mi liberación. Pablo dice en versículo 20 del primer capítulo: y de nada seré avergonzado. El versículo 21: porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra palabra, no hay como perder. No hay como perder. Si me muero, estoy con Cristo. Y si no me muero, estoy aquí trabajando y proclamando y trabajando por Él. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Alguien preguntaría: bueno, yo quiero esa vida. Bueno, noticia, no sé si es buena o mala para ti, pero esta vida es exclusiva para el creyente, aquel que tiene a Jesucristo en su corazón, aquel que es sellado por el Espíritu Santo. Yo no quiero venderle a ti algo. Si acepta a Cristo, tu matrimonio se va a arreglar. Si acepta a Cristo, vas a recibir $1,000,000. Si acepta a Cristo, un cohete, un jet, lo vas a lograr. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy tratando de decirles es que necesitas aceptar a Cristo porque eres pecador, porque reconoces que lo que mereces es el infierno igual que yo, y que solo la única esperanza que tenemos es de parte del Señor. Hay que entender que somos pecadores. Tienes que entender que eres pecador y necesitamos a Cristo. Hay algunos versículos que nos ayudan, y cuando estaba hablando esto con el pastor Leandro, me dice: mira, Edwin,
Mira este Salmo 16:11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios constantemente, porque en esa presencia es a donde existe el gozo. Nehemías 8:10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. We can keep going because we have the joy of the Lord. We can proceed and go against anything that goes against us because we have the joy of the Lord. Isaías 61:10 dice, yo me regocijaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me revistió de salvación. Me rodeó con un manto de justicia. Me atavió como a una novia. Me adornó con joyas como una novia. Pero me gusta esa parte. Me revistió de salvación. Me rodeó de justicia. Me rodeó de justicia. Ese es el Dios que yo le sirvo. Por ende razón, mi llamado a ti hoy es, vive en gozo. Como dijo Pablo, regocijaos en el Señor. Nuevamente le digo, regocijaos. Cierra tus ojos donde tú estás, ahí donde estás sentado. Hoy vamos a salir un poco temprano, pero está bien. Yo quisiera que simplemente ustedes vieran, reconocieran, tomemos tiempo para recordar quién es nuestro Dios. Si necesitas a Cristo como Salvador personal, habla conmigo. Estamos dispuestos, habla con cualquiera, con Víctor, con alguien de la iglesia que tú conozcas, que es un miembro aquí, para que puedan junto contigo conversar y tú puedas entender qué es lo que es la salvación. Si está pasando por una dificultad, si está pasando por una situación difícil en tu vida y necesitas oración, nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nos ponemos de pie. Yo sé que nosotros no practicamos mucho el llamado del altar, pero tal vez me reprendan, pero creo que no. No estoy llamando aquí que pase y diga palabras mágicas y eres salvo. Eso no es lo que yo estoy hablando. Pero la palabra me enseña a mí que si nosotros 2 o 3 nos unimos y pedimos algo, Dios contesta, ¿verdad que sí? Si tienes necesidad, si estás viviendo un momento oscuro y necesitas experimentar ese gozo y poder vivir en ese gozo que habla Pablo a los filipenses y quiere pasar acá al frente, puede hacerlo. Y nosotros no vamos a hacer magia, no vamos a hacer nada, simplemente vamos a orar juntos. ¿Podemos hacer eso? Necesitas algo del Señor, necesitas hablar con el Señor, necesitas encomendarte a Él, necesitas arrepentirte, necesitas decirle, Señor, lo he dañado, pero vengo a tu misericordia, vengo y me apoyo de tu amor. Me arrepiento y quiero estar bien delante de ti. Amén. I need Jesus. Yo necesito a Cristo. El altar está abierto. Oramos juntos si quieres. Si no, ahí donde tú estás, también puedes hablar con el Señor y decirle, Señor, aquí yo estoy. No me atrevo a ir para el altar, no me siento bien, pero aquí estoy. Te necesito, como dice el coro, más que el día de ayer, te necesito. Permíteme vivir una vida de gozo, como lo que habla Pablo. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, gracias. 1000 veces gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por darnos esperanza. Pero en estos momentos te pedimos que nos ayude a poder vivir una vida de gozo. Una vida a donde seamos una luz brillante en este mundo de oscuridad. Que el mundo se dé cuenta de que servir a Dios vale la pena.
por la esperanza que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que mis hermanos van a cantar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, amén. Y una de las cosas que se me quedó del sermón del hermano bien claro es que una de las razones por las que no tenemos gozo es porque no obedecemos y no hacemos la voluntad del Señor. Yo creo que este himno que vamos a cantar dice mucho de eso, en tan pocas palabras, pero dice: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Debemos rendirnos al Señor para poder disfrutar de ese gozo que Él da. Cantemos. Todo a Cristo yo me entrego, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Como dice, yo